La presentación implica este rol del espacio en la determinación social de la salud, específicamente en torno a la agroindustria bananera en la costa sur ecuatoriana. Conociendo que las exportaciones petroleras y no petroleras que se mira en este gráfico, el camarón, el banano y las flores son nuestros principales productos no petroleros de exportación. La pregunta que me convoca es cómo se produce socialmente y cuál es el rol del espacio agroindustrial bananero en la determinación social de la salud en la costa sur. Costa sur que se ubica esta provincia que yo llamo la provincia del Oro, que es parte de mi país, es limítrofe con Perú. Aquí está el gráfico del país que limita con Colombia y Perú, la zona de la costa sur y en amarillo la zona bananera. ¿Cuál fue el objeto de estudio? Es el mercado bananero. ¿Cuál fue mi método de abordaje, este dialéctico, pero también este enfoque de sistemas desde la complejidad de Morín, para poder entender la relación de este metabolismo sociedad-naturaleza, entender al espacio como producido de prácticas sociales y productor de prácticas sociales, es decir, como espacio, producto y producido, y también me permite este método articular y entender esta relación de esta dialéctica de tres elementos, el espacio, el tiempo y la sociedad. El abordaje se plantea desde una multiescalaridad espacial, desde lo macro, meso y micro, y desde la multidimensionalidad del proceso, y se utiliza la geohistoria como herramienta teórica metodológica para entender esta articulación de esta dialéctica espacio, tiempo y sociedad. Voy a generar un diálogo a través de la geografía crítica y de la epidemiología crítica, con dos categorías, desde la geografía crítica, espacio y territorio, y desde la epidemiología crítica, la categoría determinación social de la salud. La epidemiología crítica, si ustedes miran este gráfico, hay un modelo para el abordaje de la determinación social donde cada uno de estos nodos, conocidos como nodos críticos, es ese movimiento de un proceso multidimensional que se produce desde lo general, que está determinado donde se produce esa reproducción social por acumulación de capital, un nivel particular donde están definidos modos de vidas diferenciados por clases sociales, género y etnicidad, y también podría decir por raza, y en el nivel individual son los estilos de vida y corresponde a los individuos y sus familias. Pero cómo aporta la geografía crítica es mirar procesos multidimensionales determinados socialmente y que se expresan en territorio y en los cuerpos de las personas e individuos que se articulan a determinados espacios. Entonces, desde la geografía crítica, yo miro esta jerarquía del territorio articulando lo local, lo regional y lo global, porque las expresiones de la salud, salud no entendida desde la ausencia de enfermedad, sino desde el acceso de derechos, está presente y expresada tanto a nivel global como en nuestros cuerpos. En la zona sur ecuatoriana, si yo quiero encontrar una correlación existente entre la agroindustria y sus expresiones en la salud de las personas, tiene que considerarse también cómo este territorio está estructurado, cómo ha sufrido una metamorfosis de este territorio en el proceso histórico. Esta metamorfosis que en el año 2022 podemos mirar en lila los procesos extractivos, en naranja la zona bananera y en rojo la zona camaronera que inició en los años 80 y hasta inicios del año 2000 se destruyó más del 75% del ecosistema manglar en el litoral ecuatoriano. Entonces, cuando yo quiero ver sus expresiones en la salud de los territorios y de los individuos y colectivos, tengo que mirarlo de una manera articulada a ese territorio y no de una manera fragmentada. Genero una línea de tiempo, espacio-tiempo, ese espacio-tiempo me permite ver esta metamorfosis del territorio, en donde no solo puede decirse la agroindustria del banano hay un proceso anterior de estructuración, como es el modelo monoexportador de cacao, modelo de exportación de cacao que fue a inicios del siglo XX y dio paso a una exportación de banano. Pero esa exportación de banano, si no lo analizamos con hitos históricos que están en relación a entender al territorio como una articulación de procesos sociales, económicos, culturales, ambientales, políticos, institucionales, no podemos entender cómo se fue desde el Estado central, desde las transnacionales,
cómo fueron las inversiones direccionadas para poder concretar la revolución verde a inicios de los años 50. Aquí miramos este transcurso, este espacio-tiempo en donde me permite mirar ese movimiento desde lo abstracto a lo concreto, cómo se da forma y sustancia al territorio del litoral ecuatoriano. Y esto puede ser visible en cualquier territorio de Latinoamérica o del mundo, en donde se va transformando por intereses de transnacionales, pero que se concreta con políticas de los gobiernos locales y nacionales. Quien nos llevó a un mercado internacional de la fruta fue el ingreso de la United Fruit al país. Si uno lee lo de la United Fruit, cómo fue el trato en Centroamérica, aquí hubo un poco más de resistencia para que entre de una manera totalmente a abordarse en todos los espacios. No pudo ocupar muchos espacios porque aquí habían empresarios ecuatorianos que exportaban camarón, exportaban cacao, y ese cacao permitió que se articule un mercado local con internacional. Hay unos hitos importantes como las reformas agrarias, una primera reforma agraria conocida como la Ley de los Terratenientes, que permitió la consolidación de las grandes haciendas en el litoral, y una segunda reforma en donde dio pequeños espacios para que se vayan concretando agriculturas familiares, campesinas, que se dedicaron también a la agricultura o entraron en las lógicas de contrato que alimentan a esta agroindustria del banano. Un hito importante puedo también establecer esos acuerdos de paz, esos acuerdos internacionales, un acuerdo en el 2008 con Perú, en donde esa permeabilidad de frontera entre Ecuador y Perú pudo concretarse con ese acuerdo y subir esas exportaciones a nivel del sur. Un hito también importante para pensar espacios otros representa nuestra Constitución del 2008, donde sí se da unos ciertos lineamientos y unas ciertas directrices para entender los derechos de la naturaleza y también cómo lograr un buen vivir pensado no desde lo individual, sino desde lo colectivo. En esta lámina pueden ustedes mirar cómo a través de la historia el espacio se ha ido construyendo por las prácticas sociales, y estas prácticas sociales también han permitido que se mantenga, se consolide y se expandan los espacios de capital de la agroindustria bananera. Uno de los resultados de esta consolidación es a partir de los análisis de 1995 y 2013, que son dos censos bananeros, uno puede mirar que existe una concentración nuevamente de la tierra. Si bien a partir de los años 80, 90 hubo tierra repartida a campesinos o hubo cierta tierra en el litoral sur, hoy a partir del 2000 se empieza nuevamente a consolidar en grandes haciendas al norte de la provincia, y que sigue ese eje de los espacios de capital que representan las provincias de Guayas y de Los Ríos. Este gráfico de la izquierda me indica cómo han sido las fluctuaciones y crecimientos o decrecimientos de las superficies de banano en el país desde 1941 al 2018, crecimientos o decrecimientos que han estado en función de las plagas, pero también principalmente de los movimientos del mercado. A veces como países dependemos de productos de exportación, productos postre, estos productos postres como el banano, como el camarón y las flores, que en un proceso geopolítico a nivel mundial son los que desestabilizan las economías nacionales y también locales, y se producen estos conflictos sociales al interior del país. Cuando miramos esta producción del banano, en rojo son las zonas de incidencia de las fumigaciones de banano. Al interior de las zonas de fumigación, ve en rojo las zonas de fumigación, en naranja vemos cómo van las zonas de fumigación pueden contaminar aire, suelo y agua, y en los cursos de aguas están dibujados en naranja, pero en rojo, donde afecta directamente las fumigaciones aéreas y terrestres, al interior se encuentran localidades, zonas urbanas, instituciones educativas, entre otras. Entonces, puedo mirar que la vulnerabilidad es socialmente determinada, que no podemos hablar del riesgo porque el riesgo es una causa y efecto, sino deberíamos hablar de esa vulnerabilidad que se crea por nuestras prácticas sociales,
por estas construcciones políticas, por estas construcciones desde los intereses internacionales. Pero cuando visitamos el campo en este litoral sur, también vimos la existencia de los territorios otros, de unos espacios en donde existía plantaciones de bananeras en conjunto con plantaciones de cacao, de cítricos y de otros productos. Es decir, que existen espacios otros, pero para tener esos espacios otros, de acuerdo a las entrevistas, se requieren de 10 a 15 hectáreas para poder tener una diversidad de producción. Con propiedades como se tienen actualmente, menores a 5 hectáreas, generalmente es totalmente monocultivos en el litoral sur, y la consolidación de propiedades se están dando de mayor de 200 hectáreas en la zona del Guabo, que es en la zona norte de la provincia, en donde yo me permito señalar con el cursor, que es esta parte. Analizando las estadísticas, yo puedo tomar en consideración todos los tipos de cáncer que se podrían expresar en la salud por el uso de agroquímicos, como está reportados en varias investigaciones. En estos gráficos vemos el número de casos reportados y acumulados de defunciones por cada 100.000 habitantes. Podemos ver los niveles, cómo se comportan de manera anual, pero también acumulados, casos que se mantienen constantes y a partir del 2000 van sumándose. La agroindustria está comprobada, existe un juicio aquí en el país contra la DOLE, porque el uso del DBCP, uno de los agroquímicos que se utilizó, produjo la infertilidad en los hombres. Un caso similar se dio en Costa Rica y Nicaragua, casos que la justicia ya pudo indemnizar a sus trabajadores. En el Ecuador todavía seguimos en un juicio ante ese uso de agroquímico, que en los años 70 y 80 fue prohibido en los Estados Unidos, pero hasta los años 90 se utilizó aquí en el país. Si quiero mirar esos procesos extractivos, ¿se acuerdan que les mostré en una lámina? No solo es la agroindustria del banano, sino el territorio está articulado con otros procesos extractivos como la minería o la acuacultura. Entonces podemos articular y correlacionar cómo se relaciona la agroindustria con un tipo de cáncer, y observamos que a nivel del Guabo existe una relación alta entre la agroindustria con la presencia de cáncer del estómago, con presencia de niños con problemas de aprendizaje. En la parte sureste de la provincia, las contaminaciones y las expresiones en la salud de los individuos y de las familias está relacionada más con la minería y con los pastizales. A partir de análisis de diferentes variables e indicadores, tomando en consideración principios de vida propuestos por Jaime Breil, como son sustentabilidad, soberanía, solidaridad y seguridad, podemos también identificar procesos protectores y destructores. Un proceso protector, en el caso de soberanía, podría ser esa diversidad cultural y diálogo de saberes, esa diversidad productiva. En la sustentabilidad podría ser pasar a esa producción orgánica, agroforestal o agroecológica que proponen los pequeños productores del litoral sur, en contraposición a procesos destructores como es la producción convencional, esa deforestación y pérdida de biodiversidad, la monopolización de la tierra es un proceso destructor. Desde la soberanía podría plantearse esa neoliberalización del territorio que implica tierra, trabajo, el agua, etcétera. Y desde la solidaridad, un proceso protector podría ser esa agricultura familiar articulada a redes de comercio justo, entre otros elementos que se fue identificando en la investigación como procesos protectores y destructores, no solo al territorio, sino también a los individuos y grupos sociales que se articulan a estos espacios. Una propuesta resultante en este rol del espacio en la determinación social de la salud implica los coremas, entendidos estos coremas como unas representaciones simples. Cuando uno mira los mapas, uno quiere a los mapas utilizar como lenguajes visuales. Todos los mapas anteriores que ustedes observaron son lenguajes visuales, pero lenguajes visuales que pueden ser utilizados como parte de un discurso crítico. Y el corema puede ser mirado como cuando uno piensa y dice cuál es lo que me permite entender la complejidad. La complejidad se entiende con más complejidad. ¿Y qué es lo más complejo? Es lo más simple. ¿Y qué es lo más simple? Es una representación de un corema, como ustedes lo voy a señalar. El primer corema en el lado izquierdo
izquierdo dice el efecto andino, ese efecto andino que nos permite comprender en qué territorio estamos, en la región litoral, en la región andina, que es la zona montañosa, o en las aguas que van hacia el Atlántico, que forman la zona amazónica. Puedo entender esa dinámica del territorio, esa complejidad y esa dialéctica en donde los centros de poder, las exportaciones, los exportadores, los compradores de la fruta, las grandes haciendas que compran fruta a los pequeños productores para llenar sus cupos de producción, se relacionan en lógicas de centro y periferia, cómo se articulan esas redes de centro y periferia con un mercado mundial, cómo son las relaciones de los puertos internos con los externos, es decir, que en este modelo coremático me permite entender esa complejidad, esa dialéctica y esa multiescalaridad del proceso, porque la coremática no necesita respetar reglas cartográficas, sino entender esas lógicas de articulación en el territorio. ¿Qué puedo plantear? Que a través de estos coremas, a través de estos mapas, a través de estos análisis, a partir de estas reflexiones, solo puedo decir que la vulnerabilidad es socialmente determinada, que no se puede enfocar de un riesgo causa-efecto, que existe un desafío ontológico, epistemológico y de praxis para encontrar fisuras y proponer espacios otros que permitan nuevas racionalidades y la construcción y expansión de espacios saludables y de buen vivir. Buen vivir que consta en nuestra Constitución, buen vivir que implica un planteamiento desde lo colectivo, no desde lo individual, buen vivir que plantea entender a la salud desde los derechos, derechos a educación, derechos a servicios básicos, derecho a un ambiente sano, derecho a alimentación biosegura e inocua, derechos que están plasmados en unos derechos humanos, pero también en unos derechos de un reconocimiento a la naturaleza, una naturaleza que también es objeto de derechos. Y solo a partir de ese entendimiento de los derechos podríamos plantear, como en paralelo a que plantea Lefebvre, el derecho a la ciudad, podríamos plantear el derecho a la ruralidad, es decir, construir espacios rurales con metabolismos agrarios saludables. Pero esta lucha no puede ser una lucha solo puntual, un análisis desde Ecuador o desde México, desde Perú o desde Colombia. Esta lucha tiene que ser esa visibilización de nuestros aportes teóricos, metodológicos y de praxis desde los sures globales. Y por eso una de las propuestas que quiero hacerlos es qué camino se podría proponer a partir de este evento. Es lo que yo estoy tratando de articular a través del IPGH, una red de geoepidemiología crítica y también generar un libro de la espacialidad en las geografías de la salud, donde den perspectivas desde México hasta Chile, en donde podamos mirar no solo al problema, sino también cuáles son nuestras propuestas a este cambio. Muchas gracias. Gracias, Janina.